Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de estar compartiendo con ustedes. Esta vez vamos a dar una introducción breve en cuanto a los cursos que se refieren al tema de homilética y hermenéutica. Que cada uno tenga una perspectiva bien clara a lo que se refiere a este curso. Bien, tenemos la presentación para este año, Iglesia Templo Bíblico Jesucristo es el Señor en la Escuela Ministerial. En estas clases hay dos objetivos, un objetivo en general y un objetivo en específico. En cuanto al objetivo general, ¿para qué predicar? ¿Acaso no solo hablar palabras relacionadas a las Escrituras? En esta entrada estudiaremos los propósitos de la predicación, lo que la predicación tiene. Y vaya que no es únicamente hablar, es decir, de que el objetivo primordial hace referencia a lo que es predicar acerca de las Escrituras, de que todos tengamos un concepto bien claro de cómo se debe hacer con cada una de sus definiciones. Dentro de los objetivos específicos tenemos dos. Para los líderes, afianzar los conocimientos adquiridos en el ministerio. Es decir, ya muchos líderes de la iglesia tienen varios de los conceptos que vamos a ver a continuación claros. Entonces vamos a afianzar esos conocimientos para aquellos líderes que han visto y son muy cercanos a lo que es el tema de homilética y hermenéutica. Y lógico, dos, para los nuevos creyentes, brindar todas las herramientas para una correcta interpretación y exposición de la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué hace referencia la homilética? Homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Presenta a través del estudio de sermones ejemplares un modelo útil para los que empiezan a lanzarse al difícil arte de la predicación, mostrando cómo predicar las cosas de un modo claro y correcto. Hacer que la gente esté consciente de Dios y lo experimente en vivo. Una persona dormida en la iglesia, una vista muy común desde el púlpito. La gente debe estar consciente de lo que Dios quiere para sus vidas. El predicador debe exponer su mensaje de tal forma que la gente crea en Dios como alguien vivo, que tiene conocimiento y poder. La predicación es anunciar a Dios y el predicador debe no solo predicar el evangelio, sino comunicarlo, hacer que la gente tome el mensaje como suyo. Y el predicador al hablar de forma aburrida o sin interés, no estará comunicando su mensaje. Es decir, la homilética nos lleva a cómo se debe exponer la palabra de Dios, cuál debe ser la forma correcta de llevar ese mensaje para que no ocurra esta situación. Todos a veces vemos, no ha pasado de que siempre llega un predicador que únicamente los escuchamos hablar, pero no hay un sentido coherente en el mensaje. Y esto aburre a la audiencia y muchas veces sucede esto. Esos mensajes que dan sueño. Esto se debe por falta de esto. Si la gente empieza a divagar en su mente, la culpa es del predicador. Si la atención de la persona deja de estar en Dios para irse a su trabajo o a sus quehaceres, la culpa es del predicador. Una recesión pobre es resultado de la predicación débil, porque la responsabilidad del predicador no es solamente anunciar la verdad, sino presentarla y entregarla a las personas de forma en que conecte a Dios con su pueblo. ¿Qué pasa cuando el predicador
es para en el público y la gente empieza a divagar en su mente. Eso afecta sus vidas y los desconecta de Dios. El acto de predicar es completo únicamente cuando el Evangelio ha sido comunicado de tal manera que el oyente no solo la oiga, sino que la entienda. Por ejemplo, si la redención, la gracia, la satisfacción, la fe y conceptos similares no son entendidos felizmente por la congregación, entonces el predicador tiene que ajustar su mensaje para que la gente comprenda y tenga la oportunidad de experimentar esas cosas en su vida de parte de Dios. No es únicamente llevar un mensaje y el que lo entendió, lo entendió. Yo siempre considero de que todo predicador debe tener algo de maestro. Debe tratar de conocer a sus oyentes. Debe saber cómo se maneja el auditorio. Debe entender quiénes son las personas que allí se encuentran, si son creyentes, si son inconversos, si son visitas, si son personas que asisten con regularidad a la iglesia, si sus oyentes son jóvenes, si son caballeros, si son damas. Debe tener un concepto amplio de todas estas personas. Y cabe de anunciar que para cada tipo de personas hay un tipo de mensaje. Esto lo tenía claro el maestro cuando predicaba la palabra de Dios. Tenía muy en cuenta a quién se dirigía. Entonces, debemos tener muy en cuenta esta parte, mis queridos hermanos. Ahora, entremos a lo que es la división de términos de hermenéutica. Hermenéutica es la herramienta de la ciencia que presenta los principios, métodos y reglas de interpretación bíblica. En cuanto a los principios, son las leyes o reglas de carácter universal que se usan para interpretar un pasaje bíblico en especial. Estos principios son de aplicación general. Los principios permiten estar seguro de entender y explicar los pasajes que se están estudiando. Los principios se aplican al pasaje que se está estudiando. Implica que no se debería interpretar la palabra sin tener en cuenta estos principios, pues es posible que se produzcan errores de interpretación que confundan al creyente. Ahora, interpretar significa entender el pasaje que se está considerando y a la vez el explicarlo de manera satisfactoria. No se puede explicar ningún pasaje que no se entienda. La interpretación no solo queda en el hecho de entender y explicar el pasaje bíblico puesto en consideración, sino que implica de manera necesaria la aplicación práctica de las verdades que están contenidas en el pasaje que se interpreta. Por lo tanto, el fin de la interpretación no es solo el entender, sino el hacer carne la palabra viva de Dios en la vida personal de lo que le estudia. Es importante entender que en la palabra de Dios existe una serie de situaciones que necesitan una explicación adecuada, sin las cuales es imposible entender el mensaje y su correcta explicación. Entonces, antes de continuar con el ejemplo, la hermenéutica nos lleva a tener una correcta interpretación, es decir, nos da la herramienta para nosotros tener una correcta interpretación de lo que voy a predicar. Nos da todas las herramientas, es decir, nos enseña a situarnos en el espacio-tiempo, situaciones históricas, contextos culturales, absolutamente una gama de todo lo que se refiere al pasaje bíblico, lo que es el texto, lo que es el contexto, es decir, es la sintaxis de la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo a continuación, y está en el libro de Deuteronomio capítulo 22 versículo 5. Dice:
No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. En este pasaje han sido tomados como la base para que las damas no usen pantalón. Sin embargo, se tiene que preguntar a la palabra ciertas cosas. Es decir, este texto en específico, hay muchos que lo han tomado y lo han interpretado de manera de que las mujeres no deberían utilizar pantalón. Pero al desconocer su correlación histórica, su correlación cultural, al desconocer esto, se entra en un error. Entonces, vamos a hacernos varias preguntas. ¿Cuál era el uso cultural de los tiempos en que fue escrito el pasaje en cuestión? ¿Su aplicación puede tener carácter universal, es decir, para todos los pueblos? ¿Los hombres y las mujeres en la actualidad están usando ropa que usaron el pueblo hebreo en el desierto? ¿Existen otros mandatos en el contexto que tengan la misma aplicación que el pasaje en referencia? Esta última pregunta es clave. Si se examina con atención, el contexto se encuentra una serie de órdenes que deberían aplicar con el mismo rigor de manera especial para los varones. Ejemplo, si tomáramos el contexto en general. También nos dicen, viendo el contexto de esta palabra, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Te hará fleco en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Tendríamos que aceptar 2 cosas básicas en este texto. El varón debería vestirse con un solo tipo de tela. Y 2, el varón debería de usar un manto y que éste debería tener 4 flecos. De esto deducimos la necesidad de la hermenéutica y sus herramientas auxiliares para adecuarse en el tiempo y la cultura a fin de no llegar a dogmatismo para una simple actitud de falsedad espiritual. Es decir, la mujer no utilice pantalón, entonces el varón no puede utilizar lana y lino juntos. Eso no se aplica. Entonces no es únicamente tomar un párrafo y querer aplicarlo, sino hay que ver todo el contexto histórico, todo el trasfondo cultural. Esto nos lo brinda la hermenéutica. Entonces, cuando yo desarrollo un mensaje, tengo que saber estudiar a qué hace referencia el mensaje, qué es lo que dice el texto, qué es lo que dice el contexto, para poder tener una buena interpretación de las Escrituras. Hay otro pasaje muy conocido y es el texto que en Corintios se refiere a que la mujer calle en la congregación. Entonces, hay muchos que han tomado este texto para que la mujer no predique en el púlpito o no hable dentro de la iglesia, no teniendo una correcta interpretación a de saber qué pasaba en Corintios, en esa ciudad. ¿Cómo era la iglesia en Corintio? ¿Qué problemas internos había en la iglesia de Corintio y el por qué se dijo de esto? Al desconocer estas bases históricas, entramos en una mala interpretación de las Escrituras. Pero cuando yo conozco de que dentro de la iglesia de Corintio hubo un problema en que había mujeres que eran chismosas, que se la pasaban diciendo una cosa, hablando del hermano, se tomó la determinación el apóstol de que la mujer callara, que no dijese nada en son de disciplina para que esto no fuese agravio. Pero en la iglesia de Efeso, ni de Gálatas, ni en Tesalónica se aplicó esto. Fue para la iglesia de Corinto. Por eso es que son las cartas. Las cartas van específicas a una iglesia
para tratar temas en específico en correlación a la ciudad y en correlación a la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, esto es para que tengamos muy en cuenta lo importante de estas clases. La homilética nos lleva a cómo exponer la palabra de Dios, cómo debemos comportarme ante un público, y la hermenéutica nos enseña y nos da la herramienta de cómo tener una buena interpretación de esa palabra que voy a llevar. Dos cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de llevar un mensaje. Esto es lo que vamos a aprender, mis queridos hermanos, en esta clase. Así que espero de que estén muy atentos en la próxima semana para organizar bien el tema de estudio y cómo lo vamos a llevar a cabo. La idea, mis queridos hermanos, es que llevar un estudio personalizado, es decir, de que si hay una persona interesada en este curso, no lanzar el curso a la deriva, a ver quién lo puede estudiar y quién no, sino que la persona o el estudiante que se interese, llevarle un estudio personalizado, decir, lo voy a estar llamando, lo voy a estar guiando, lo voy a estar enviándole los talleres para ver cómo evoluciona y para resolver cada una de las dudas. Entonces, mi querido hermano, esta es una labor que lleva la iglesia en tanto a los líderes como a los jóvenes, a los nuevos creyentes de la iglesia que quieran capacitarse para servirle al maestro. Bien, mis queridos hermanos, Dios les guarde, Dios les bendiga. Cualquier inquietud que tengan, por favor, comuníquensela a los líderes de la iglesia o pueden enviarle un mensaje al interno. Dios les guarde y Dios les bendiga.